Muy buenas tardes a todas las personas que se conectan de Chile y varios países de Latinoamérica. A nombre de la Facultad de Educación de la Universidad de las Américas de Chile, le doy la más cordial bienvenida a este ciclo de webinars que mantenemos desde el año 2020, en que la Facultad de Educación selecciona distintas temáticas de interés y las pone a disposición de la comunidad. Este es el ciclo del mes de abril, correspondiente al año 2023, y para nosotros, junto al equipo organizador, es un orgullo poder contar con su presencia. En esta oportunidad nos acompaña desde España el académico de la Escuela de Educación, Juan Alejandro Enríquez. Juan Alejandro es profesor de filosofía de la Universidad Cardenal Silva Enríquez, es máster en entornos de enseñanza y aprendizaje mediados por tecnologías digitales de la Universidad de Barcelona. Actualmente es becario ANIT, doctorado en Ciencias de la Educación de la Universidad de Granada, y también es presidente fundador del Laboratorio de Educación y Hospitalidad Digital. Por lo tanto, nosotros damos la más cordial bienvenida a Juan. Les vamos a pedir, por favor, que silencien sus micrófonos. Y hacia el final de la sesión, Juan les va a recordar el desarrollo de la otra webinar, y también les va a mandar un link de encuesta para después poder hacer el catastro y, como estaba anunciado en el correo, poder certificar su participación en estas actividades. Así que desde ya, muchas gracias por todo y los dejo con Juan. Bien, muchas gracias, Adrián, por la bienvenida, como siempre por la invitación, también y la organización de estos importantes webinars como ciclos que están cada vez más posicionados dentro del ámbito de la educación, tanto escolar como universitaria, y bueno, cada vez más también abriendo la conexión no solamente a Chile, sino que a distintos países. Para mí es un tremendo agrado estar ya por tercer año consecutivo siendo parte de estos ciclos de webinar, cada vez con algún tema distinto que nos convoque, y este en particular estoy viendo que también ha generado bastante convocatoria, por lo tanto espero que también nos permita ir conversando y aprendiendo en conjunto sobre aquello que vamos a conversar. Le pedimos que vayan silenciando sus micrófonos, ¿cierto? Para evitar que esto quede registrado en la grabación. Y mientras estoy por empezar a compartir pantalla, les invito a que puedan presentarse en el chat, básicamente con el lugar de origen, de residencia, de dónde se están conectando. Ya vi por ahí que había un saludo desde Honduras, otro desde Paraguay, así que eso da mucha buena energía, ¿cierto? De que nos estamos encontrando desde distintos puntos de América Latina, hasta ahora por lo menos, aunque en mi caso, desde España, estoy yo conectado, así que para mí es la medianoche. Si hablo despacio para no despertar a la familia, pero ya está todo organizado. Bien, ahí están entonces desde Colombia, saludos también desde Colombia, desde Ecuador, Guayaquil, excelente, Viña del Mar, Venezuela también, por supuesto que desde Chile, desde Argentina, desde Chile también están ahí, Iquique, Antofagasta, muy bien, excelente, bienvenidos todos y todas. Hay hartos ingresos desde Paraguay, Rancagua, caso de Chile, excelente. Muy bien. Desde Bolivia, saludos. Bien, ahí estamos entonces ya empezando a compartir la pantalla con la presentación que nos acompaña el día de hoy. Voy haciendo las últimas configuraciones. Bien.
Están dejando ahí también todos sus saludos. Y perfecto. El día de hoy vamos a conversar entonces en torno a la importancia de citar y referenciar correctamente, en la línea del fomento de la honestidad académica, pero también en función de mirar algunas herramientas muy sencillas, muy disponibles para todos y todas, herramientas tecnológicas que nos van a facilitar el trabajo de justamente citas, referencias en torno a los distintos trabajos académicos que les toque estar realizando. Ya fui presentado por el director de la Escuela de Educación, igualmente lo dejo acá para que también quede registrado en el video, y para quienes están conectándose recién, ahí están mis credenciales, mi acceso también a través de contacto, correo electrónico o perfil de LinkedIn, y en cualquier caso entonces pueden escribirme, ¿cierto?, una vez terminada esta presentación. Comencemos con este pequeño video en donde les voy a dejar, ¿cierto?, la invitación a que puedan escuchar atentamente un video muy breve que nos va a introducir respecto a cuál es la importancia de hacer uso de las referencias bibliográficas. Importancia de incluir referencias bibliográficas en sus textos. ¿Sabes qué son las referencias bibliográficas? Las referencias bibliográficas son un conjunto de datos del autor, año de publicación, título, edición y lugar de publicación. Pero, ¿por qué es importante citar? Número 1. Da crédito a las ideas ajenas. En un trabajo se debe de citar cualquier información que no sea tuya, y recuerda siempre usar fuentes de información académica que sean confiables. Número 2. Evita el plagio. De esta manera, puedes tomar información de distintas fuentes sin que sea considerado plagio, ya que le estás dando crédito a los autores. Número 3. Refuerza o aclara una idea. Respalda una idea dicha por ti en un trabajo. Número 4. Unen un trabajo actual con uno anterior. Al citar un trabajo, estás referenciando un lugar donde se puede acceder a más información sobre el tema del que estás hablando. Y número 5. Aporta al desarrollo de líneas investigativas. Ayuda a clasificar la investigación, y esto hace que sea más fácil seguir desarrollando un tema en específico. Gracias. Bien, ahí tenemos una primera, ¿cierto?, aproximación a lo que entendemos es importante, ¿cierto?, considerar al momento de entender por qué citamos, por qué referenciamos y por qué hacemos la invitación a hacerlo además de manera correcta, ¿cierto? Pero antes de continuar con eso y profundizar un poco más en el contenido, y especialmente ir a lo que probablemente ustedes se conectaron, que son estas herramientas tecnológicas de apoyo, les invito a que podamos compartir. Voy a dejar enseguida el enlace en el chat, ¿cierto?, sobre qué anécdota o situación conflictiva han vivido ustedes en relación al uso inadecuado o no de las citas y referencias. Les voy a invitar entonces a que nos tomemos un par de minutos para que puedan escribir, ¿cierto?, en un muro colaborativo. En este caso he utilizado el Padlet, y vayan dejando sus ideas. Le acabo de dejar en el chat de acá del Zoom, entonces, el link de acceso a este Padlet, y al mismo tiempo ya tienen el código QR
desde un móvil, si es que están conectados de a lo mejor otro dispositivo y tienen el móvil a mano, pueden hacerlo también con el código QR e ingresando. Compartamos. Yo tengo una anécdota que contarles, entonces la idea es que primero la cuenten ustedes y termino yo con la mía. ¿Qué anécdota o situación conflictiva han vivido en relación al uso inadecuado, ¿cierto? O no uso de las citas y referencias? Puede ser algo que les pasó directamente a ustedes en la entrega de algún trabajo académico o que les pasó con sus estudiantes, por ejemplo, o con algún colega en algún informe de trabajo. Algo breve, ¿cierto? No se explayen mucho, simplemente den las pistas principales. Eso regístrenlo entonces en el Padlet que les dejé en el chat. Les dejé el enlace entonces para que ingresen al Padlet y lo van registrando. Ya hay alguien está adelantando que una vez entregando un trabajo práctico, bueno, ahí nos comenta si quieres en el Padlet. Vamos viendo cómo se está moviendo esto. Vamos a compartir ahora el Padlet para ver si es que están llegando las primeras respuestas. Aquí ya tenemos. Muy bien eso, gracias por la participación. Voy a empezar a leer mientras tanto las que están, mientras ustedes se van motivando y van escribiendo las suyas, ¿cierto? Alguien por ahí que hay que fijarse muy bien cuando se eligen ejercicios para ilustrar la tesis de grado. Hay alguien que es tutora de tesis y esta parte de la citación le ha dado muchos dolores de cabeza. Sí, ¿a quién no, cierto? Estudiantes que copien el resumen de una obra para su propio trabajo y no se dan cuenta de que tienen errores porque no conocen la fuente sintetizada. Claro, muchas veces se hace uso por quienes están desarrollando algún tipo de trabajo académico del famoso copiar y pegar, y resulta que ni siquiera se han dado cuenta de los errores que esto trae. Entonces, esto de no verificar la información, ahí hay un elemento importante entonces en lo que estamos conversando. Lo típico es que al no referenciar, el revisor pregunta cuál es el sustento de dicha afirmación. Claro, ¿será una opinión? ¿Es algo subjetivo? A ver, veamos qué dice Condorito, porque ahí hay un plop con una anécdota y dice: hola, varias veces me ha pasado que busco la cita dentro de una lectura y resulta que o no están las referencias o hay error. Esto no permite que uno siga el argumento. Claro, ¿cuál es la continuidad que uno tiene en esa capacidad de profundizar a través de las distintas citas y referencias? Soy docente universitario y en una ocasión me presentaron avances del marco teórico de una tesina, sin citas ni referencias. Me dijeron que luego lo agregarían. Claro, por supuesto. Ya cuando uno le hace notar que hacían falta, siempre queda la idea de que después venía. O mira, acá cita textual de más de 40 palabras. Ahí ya están haciendo referencia a algo más técnico, por ejemplo, el tema del manual. De acuerdo al estilo que se utilice, el que más utilizamos en América Latina es APA, entonces me imagino que se refiere a eso, y bueno, claro, con 40 palabras, más o menos, cómo se debe citar correctamente. Alguien por ahí copió y pegó la tesis del subdirector, 3 frases, mira. El tema del parafraseo, claro, alguien entregó su primera tesis y no sabía la importancia del parafraseo y de las citas y referenciar bien el trabajo. Bueno, de eso se aprende, exactamente. La idea es que de todo esto podamos ir aprendiendo. Excelente, muy bien, muchas gracias por entonces estar participando. Una vez buscando información encontré 2 autores que citaban como suyo el mismo texto, pero no sabía a quién citar en el trabajo. Perfecto. La temporalidad, cuando un alumno grupo hace entrega antes que otro y se plagiaron entre sí. Bueno, hoy en día las aulas virtuales, especialmente de las carreras, por ejemplo, 100% online, o al menos de las modalidades no presenciales, están haciendo uso de detectores de plagio. Y estos automáticamente detectan, la mayoría de las instituciones contrata el servicio de detectar los propios trabajos enviados anteriormente, ¿cierto? Por los mismos estudiantes o por sus compañeros y compañeras, tanto de generación como anteriores, cuando son aulas que se van replicando año a año. Así que sí, eso está pasando.
tenía que aparecer, ¿cierto? El famoso ChatGPT. Aparece por ahí, trabajos hechos con ChatGPT. En el mundo de la inteligencia artificial, les paso el dato. Sé que va a haber ahí un colega hablando de inteligencia artificial, pero les paso el dato a los que están recién aproximándose. No confíen en las referencias bibliográficas que le piden a ChatGPT, porque funciona para mucho tipo de información y mientras mejor se le haga la pregunta, mejor será la respuesta. Pero lo que todavía no se ha logrado verificar adecuadamente es el uso de referencias. Muchas veces se inventa. Se inventa el autor o la autora, o se ha invitado incluso las citas, aludiendo a que son de personajes famosos, ¿cierto? Filósofos, filósofas, pensadores, poetas, y resulta que nunca dijeron eso. Así que mucho ojo con utilizar la inteligencia artificial, especialmente ChatGPT y otros similares, para referenciar bibliográficamente. Muy bien, yo creo que lo voy a dejar acá, mientras ustedes pueden seguir completando, esto se va a mantener ahí, así que, y les quiero contar justamente qué fue lo que me pasó a mí. Yo soy profesor de filosofía, esa es mi formación base de pregrado, y cuando estaba en un colegio trabajando en Santiago de Chile, estaba trabajando con los que son de tercero medio, ¿cierto? Chicos de 16, 17 años, y tenía 2 secciones, 2 cursos, por lo tanto eran cerca de 60 estudiantes entre los dos. Y en ese entonces, bueno, había los contenidos que se utilizaban eran asociados especialmente a psicología, desarrollo de la personalidad, carácter, temperamento, y se me ocurre la idea de desarrollar un informe de investigación en base a la visualización de una película que habíamos visto en clase, El Señor de las Moscas. ¿Quién no ha visto El Señor de las Moscas muchas veces en ámbitos de colegio, ¿cierto? Y para sorpresa mía, bueno, fueron trabajos grupales. Los 2 cursos, el 100% de los grupos de trabajo, por lo tanto podemos decir que el 100% de los y las estudiantes en un colegio mixto, me entregó sus informes impresos, como se solían hacer, ciertos informes impresos en su carpeta, y al empezar yo a leer, noté que había alguna redacción muy distinta a la que solían utilizar en clase. Entonces se me ocurre, en ese entonces no teníamos detector de plagio, se me ocurre empezar a buscar en Google, colocar algunas frases entre comillas, y empecé a detectar elrincondelvago.com, buenastareas.com y todos estos portales en donde se replicaba información. Y no era un párrafo, no era una línea, era el trabajo casi completo. Y en los estudiantes que mejor les iba y en los que no también les iba. Era para todos y todas. Entonces, lo que se me ocurre hacer para llamar la atención un poco tanto de estudiantes como del propio colegio, porque me hizo una pregunta que ya se las voy a comentar, fue anunciarles, por supuesto, que eso yo no lo podía calificar, porque era calificar a otras personas que habían escrito antes y que habían subido eso a la web. Entonces, que la nota mínima que les correspondía, lamentablemente, era esa, la mínima, el 1. Todos y todas quedaron ahí completamente estupefactos, quedaron con cara de, pero profesor, ¿cómo se le ocurre hacer algo como esto? Nosotros queremos tener una buena nota, nos esforzamos en hacer nuestro informe. Muchos incluso se acercaron a decirme, pero profesor, si aquí tengo todo el trabajo y lo hicimos muy bien, hicimos trabajo grupal, nos juntamos, nos reunimos en las casas, lo cual yo obviamente confiaba, siempre confío en los estudiantes yo. Entonces lo que hice fue levantar el caso, porque con un 100% de tasa de aprobación, fui a hablar con el coordinador académico, quien evidentemente me llamó la atención y me dijo, profesor, ¿cómo se le ocurre colocar la nota mínima a todos los estudiantes de 2 cursos? Yo le expliqué la situación y ahí donde le hice la pregunta. ¿Alguna vez alguien en el colegio le enseñó a citar y referenciar a estos estudiantes de tercero medio? Ningún profesor, ninguna asignatura, nadie lo había hecho en esa circunstancia. Entonces, lo que terminó siendo la entrega de un trabajo con copy-paste, ¿cierto? Con lo que vendría siendo plagio, fue la oportunidad para generar una reflexión en la escuela, en el cuerpo académico docente y también de estudiantes respecto a la importancia de educarnos en este ámbito. Y lo que yo hice fue a la clase siguiente hacer un taller a esos estudiantes sobre este tema.
Y claro, darles la oportunidad de que hicieran una presentación, de que pudieran trabajar nuevamente el desarrollo de la investigación que habían hecho en torno a la película y, bueno, hacer entonces la calificación que iba a ir definitiva al libro de clase. Pero lo que fue un tirón de orejas para el profesor, obviamente se la devolví como una responsabilidad institucional. No podemos culpar solamente a quien hace un mal uso de una cita o referencia, creyendo de que ahí hay una mala intención. Muchas veces es desconocimiento. Otras veces sí, es plagio directo y puro, copiar, pegar, porque no tuvo tiempo, porque no quiso hacerlo, porque no pudo hacerlo. Pero no olvidemos que no podemos pedir lo que no somos capaces de enseñar antes. Y cuando uno, a nivel universitario, que ya también llevo más de 10 años en universidades, hay muchos colegas, y yo les entiendo, pero que dicen, yo asumo que ya lo saben, o ya deberían saberlo. Bueno, nunca está de más darse 10, 15 minutos para hacer algún recordatorio, porque ahí uno detecta si realmente saben o no. Así que desde ahí que muchos estudiantes después se encontraron conmigo o en las redes sociales y me han escrito que recuerdan ese uno masivo que iba a generar cierto tremendo problema con las familias, pero que fue resuelto en función de mirar la crisis en como una oportunidad de mejora, como alguien colocó ahí en el Padlet también como un aprendizaje que tuvo que desarrollar. Y por lo tanto, ahí vamos entendiendo por qué entonces es tan importante citar y referenciar correctamente. Aún así, con lo que dije y con muchas de las historias que colocaron ustedes en el Padlet, también es necesario mencionar que esto no es solo un tema antiplagio, ¿cierto? No es solo para contrarrestar la posibilidad de un plagio. Como les comentaba, ya las aulas virtuales hoy en día integran esta herramienta de detección de plagio. Ya hay detección de plagio del propio ChatGPT cuando se hace uso de inteligencia artificial. Hay detectores de ciertas formas de redactar que pueden parecerse o no a de la inteligencia artificial. Pero la importancia de citar y referenciar correctamente no es solo para evitar el plagio. Es una mirada como que se queda solo en el ámbito negativo. Estamos hablando de que es importante citar y referenciar correctamente también por un tema de organización y por un tema de calidad de la información que transmitimos a través de la escritura. Si somos capaces de organizarnos bien, bueno, seremos capaces de ofrecer algún contenido de calidad. Como lo hacemos, hay quienes lo hacen todavía, o como lo hacíamos durante mucho tiempo antes y como solamente se podía hacer un par de décadas atrás, uno tomaba un libro, cualquiera, ¿cierto? Colocaba aquí su marcador de página, luego de ir leyendo, iba estudiando, ¿y qué hacíamos? Organizábamos la información muchas veces, con el filtro de pantalla no se nota mucho, pero organizábamos la información con alguna referencia. Ahí está. Referencia, uno escribía acá, uno colocaba notas al margen, iba colocando acá, por ejemplo, alguna clasificación, subrayaba, colocaba asterisco, colocaba número, o colocaba post-it de colores. Bueno, hoy en día esa organización sigue siendo igual de relevante, aún con la irrupción de la tecnología, ¿cierto? De los procesadores de texto, de las planillas de cálculo o las hojas de cálculo, de los gestores bibliográficos. El tema de la organización y la calidad es lo que está detrás de poder citar y referenciar correctamente. También es un tema de honestidad académica. Esta famosa, ¿cierto?, develamiento de la verdad o evitar el uso de la deshonestidad para un beneficio propio. Entonces, sabemos que también es un tema de honestidad académica. Buscamos entregar información que sea fidedigna, que sea clara, que sea real, ¿cierto? Y no solamente buscamos publicar por publicar, en el caso de, por ejemplo, artículos académicos, científicos, sino que entregar información que sea relevante, pertinente y necesaria para quienes puedan estar interesados o interesadas en leerla, en estudiarla. Entonces, organizamos para ofrecer una información de calidad, la trabajamos con honestidad académica, no solamente para evitar el plagio, sino que porque hay un llamado ético detrás también. Y además sabemos de que es útil, o sea, también el elemento muy pragmático.
¿Por qué tenemos que citar y referenciar correctamente? Porque esto favorece el poder acceder a las fuentes consultadas y profundizar en ellas. ¿Cuántas veces terminamos leyendo más los textos que están ¿cierto? Indicados en las referencias que el mismo artículo que leímos en primera instancia? Creíamos que el artículo al que llegamos nos iba a dar las respuestas y muchas veces nos encontrábamos que nos habría más preguntas. ¿Por qué? Porque tenía muy buenas referencias bibliográficas, ¿cierto? Citaba a aquellos autores o autoras que estaban trabajando hace muchos años en el tema, que tienen la experticia, que uno dice, bueno, ¿cómo no voy a llegar a esa fuente que va a terminar siendo primaria y ya no solo una fuente secundaria? Entonces, nos permite también acceder a esas fuentes consultadas, poder profundizar, avanzar en los distintos niveles, ahí la escalerita en los libros, ¿cierto? La lupa, ir investigando más allá de aquello que estamos leyendo. Entonces, es muy importante que entendamos, ¿cierto?, que también nos sirve acceder a las fuentes consultadas para una acción de profundización. Bien, hasta aquí no sé si hay algún... ¿Qué pasó acá? Si hay algún comentario, alguna pregunta, algo, antes de pasar a la parte más práctica. Pueden dejarlo ahí en el chat y yo voy leyendo la pregunta que tengan o el comentario. La idea un poco de las láminas anteriores era entender que nos han sucedido, ¿cierto?, algunas anécdotas, que nos han pasado cosas, pero que estas no tienen que ir ligadas necesariamente al plagio o al antiplagio, ¿cierto? Hay otras razones potentes como para entender que las citas y las referencias nos permiten fortalecer aún más el desarrollo del conocimiento. El día de hoy, la idea es que en estos... ¿Cuántos? Si ya nos quedan 30 minutos. Nos quedan 30 minutos. Vayan silenciando. Eso, silenciando sus micrófonos, por favor. En estos 30 minutos vamos a tratar de hacer un breve repaso de estas herramientas que son, a modo de ejemplo, no tengo ningún compromiso con ninguna de las marcas, así como estas, hay otras, muchas más también que sirven para los mismos objetivos, pero estas son quizás las más masificadas, las más sencillas, las que pueden ser más pertinentes, me parecía, a este webinar en particular, justamente por la procedencia de las personas inscritas, el idioma, ¿cierto?, de castellano, español que se visualiza y bueno, cuáles son los software que más utilizamos muchas veces. Entonces, por un lado, tenemos a Microsoft Word. Uno cree que el Word muchas veces, y especialmente estudiantes, creen que es para escribir el trabajo y para solamente escribirlo y después enviarlo a imprimir, ¿cierto? Miren, ya están dejando preguntas como cómo verificar si una fuente es confiable. Bueno, ya vamos a comentar algo al respecto sobre eso. En el mismo procesador de texto Word tenemos la posibilidad de trabajar las citas y referencias de la manera más precisa y correcta posible y ya no como lo hacíamos antes de la manera, ¿cierto?, manual, muchas veces, claro, es 100% manual, ingresar permanentemente una cita, colocar el paréntesis, de repente, ¿qué pasa? Se nos olvida una mayúscula, se nos quedó una coma, lo confundimos con un punto y coma, entonces dejamos un espacio ahí inadecuado, y luego las mismas referencias o la bibliografía al final no se condice con las de arriba, entonces hay una herramienta, hay un apartado dentro del mismo Word que nos permite, ¿cierto?, trabajar eso. Ya les voy a mostrar cuál es. Así como existe ese, ¿cierto?, que es de uso más masivo, existe también algo que puede ser más especializado para quienes no están acostumbrados a usar ciertas herramientas tecnológicas para la cita y la referencia, y que es uno de los más sencillos y básicos para quienes hacen esto en su día a día con los artículos académicos y científicos. Me refiero a un gestor bibliográfico. Por ejemplo, Zotero. También hay otros. Así como en Word está LibreOffice, OpenOffice, Page de Mac. En el caso de Zotero, gestor bibliográfico, hay otros como Mendeley, ¿cierto?, como EndNote, ProQuest. O sea, tenemos distintos tipos de gestores bibliográficos que nos ayudan a trabajar nuestras citas y nuestras referencias. Hoy día voy a hablar de Zotero.
y de los distintos estilos de uso bibliográfico, ¿cierto? Como Vancouver, Harvard, Chicago, tenemos APA, que es el más masificado por lo menos en nuestro territorio, y la séptima versión, que es la que está vigente. También la idea es que lo tengamos en cuenta. Entonces, para responder a la pregunta primero que dejaron en el chat, ¿cómo verificar si una fuente es confiable? Bueno, primero que todo, tenemos que aprender a hacer una buena búsqueda. Cuando estamos nosotros buscando la información que requerimos, tenemos que también saber dónde buscarla. Para eso existen las bases de datos académicas, científicas, con repositorios de las revistas que están cumpliendo con los estándares de calidad necesarios, ¿cierto? Y esto es lo que se llaman las revistas que están indexadas, y esa indexación luego se agrupa en distintas plataformas de bases de datos, que muchas veces tienen acceso pago, otras veces son acceso gratuito, otras veces son accesos institucionales, en el caso universitario para quienes investigamos, pero lo importante es que no nos quedemos con lo que nos dice Google o Bing, dependiendo el buscador que utilicen. La idea es que seamos capaces de buscar donde ya existen filtros consensuados y universales para entender que ese trabajo o esa fuente es confiable. Entonces, si encontramos un blog, ¿cierto?, que no sabemos su procedencia, que está lleno de marketing, de publicidad muchas veces, y resulta que nos confiamos en ese texto y queremos citarlo y creer que ahí está lo que nosotros necesitábamos, yo les invito a que primero nos hagamos la pregunta si es eso lo que necesitábamos y si era el lugar donde teníamos que buscar. Aprendamos, busquemos. No es tenor de esta webinar, puede ser de otro, por supuesto, pero en este webinar no lo voy a hacer como ejemplo, pero les invito a buscar bases de datos que son oficiales, de revistas indexadas y que favorecen entonces criterios mínimos comunes, que tengan procesos de revisión, ¿cierto?, de valores pares ciegos, que vayan revisando los trabajos. Entonces, desde ahí es que les invito a considerarlo como un elemento central. Y pasemos entonces a revisar la herramienta de Word. Yo creo que aquí debe haber una amplia mayoría, a lo mejor que ya conoce este botón de referencias dentro de Word, ¿cierto? Sería interesante que dejaran ahí algún mensajito, si conocen o no conocen, ¿cierto?, la herramienta de Word para eso, mientras yo la abro, para así yo tener claro, ¿cierto?, si profundizamos o no en esta herramienta. ¿Conocen el botón de referencias, insertar citas dentro de Word? Y ahí están apareciendo los primeros no. Hay otro que sí, muy bien. No aún, bueno, hay varios sí, estamos equilibrados. Vamos a compartirlo rápidamente entonces, una breve, pero muy, muy breve demostración. Aquí tenemos un documento en blanco, un documento de Word, ¿cierto?, en donde nosotros queremos escribir nuestro trabajo. Si de repente escuchan que hago un silencio, es porque estoy concentrado en silenciar los micrófonos, ¿cierto?, de quienes se están recién conectando. Entonces, de repente en eso pierdo, ¿cierto?, unos segundos. Bien, aquí tenemos un documento entonces en donde nosotros queremos hacer nuestro trabajo. Lo que hacíamos de manera manual muchas veces era entonces hacer lectura de libros, hacer lectura de artículos, ir a la biblioteca, como les decía, ir anotando, tomar apunte en un cuaderno, en unas fichas de estas amarillas con líneas, ¿cierto?, blancas con líneas, que nos permitía dejar el resumen, dejar los datos de la editorial, de la autoría, las ideas clave, los conceptos clave. Y luego después eso teníamos que traspasarlo a nuestro procesador de texto, lo que antes se hacía con una máquina de escribir, por ejemplo, o simplemente a mano cuando se hacían las entregas. Bueno, cuando lo hacíamos de manera manual,
Esto lo voy a hacer, ¿cierto? Con un ejemplo cualquiera, ¿cierto? Pero que está, ¿por qué no?, vinculado a algo que trabajo directamente. Voy a copiar acá un texto. Por ejemplo, acá tenemos un texto. Este es un texto que yo extraigo de un artículo que es mío, por lo tanto, tengo muy claro, ¿cierto?, que está en una revista, que ya pasó por un proceso de validación. Y bueno, en función de la norma APA, ya veremos después si es que en este caso tiene 39 palabras. Yo selecciono y acá abajo pueden darse cuenta ya que tiene 39 palabras. Entonces, tiene un modo de citar determinado, si va dentro o no, si va apartado, si va con sangría. Eso ya para otro momento, ¿cierto?, de cómo citar correctamente en APA. Pero al menos eso se verá en los manuales. Vamos a colocar las comillas y vamos a decir que esto corresponde al autor, ¿cierto? Que en este caso, como mi apellido, Enríquez. Entonces, ¿cómo sabemos, ¿cierto?, que lo estamos haciendo bien? Antes manualmente simplemente era un paréntesis y colocábamos el apellido, el año, podría ir la página también, pero en principio lo voy a hacer más sencillo ahora con el paréntesis. Esto lo podemos hacer de manera más automatizada, ¿cierto? Con el botón de referencias, donde indica acá, sigan la flechita del mouse, ¿cierto? Primero el estilo. Aquí tienen los estilos, no todos, como alguien decía que faltaba Vancouver u otro, bueno, claramente no están todos. Por eso es que este es solamente para aquellos que, bueno, les sirva utilizarlo. Hagamos cuenta en este caso que estamos hablando de APA. Por ejemplo, esta versión en particular habla de la sexta edición, entonces cualquier modificación hay que tener el manual de APA siempre a la mano. Y vamos a insertar acá una cita. Uno coloca agregar nueva fuente y le da la posibilidad, ¿cierto?, la opción de agregar los datos que vendrían siendo los metadatos, ¿cierto?, de los artículos. Esto es un artículo de revista, no es un libro, pero podríamos colocar libros, secciones de libros, artículos de periódico, informes, sitios web, todo lo que uno más o menos está referenciando de manera permanente. Cuando coloco artículo de revista, después vamos y editamos, por ejemplo, en el autor. En este caso es un único autor. Es Enríquez, Juan Alejandro, en mi caso utilizo los dos nombres, perdón, acá utilizo los dos nombres, y entonces tenemos ya, y no utilizo el segundo apellido. Entonces lo agregamos y ya tenemos aquí nuestro autor. Colocamos aceptar e inmediatamente aparece ya la información. ¿Cómo se llama el artículo? Bueno, el artículo es Hospitalidad Digital, un concepto para la educación del siglo XXI. Nombre de la revista, EduReview, año 2021. Y aquí, bueno, vamos colocando toda la información que necesitamos. Si esto es, cierto, muy acotado, aplicamos acá mostrar todos los campos bibliográficos y ya podemos colocar la cantidad de páginas, ¿cierto? Editorial, mes, día, el DOI o la URL para saber dónde está esto, ¿cierto? Digitalizado. Bueno, lo vamos a dejar ahí porque esto necesitamos hacerlo en el menor tiempo posible.
y le colocamos a aceptar y miren lo que pasa. Automáticamente se nos queda nuestra cita en el texto que estábamos creando. Esto, ¿por qué nos sirve? Porque yo lo acabo de hacer para una, pero después vuelvo a hablar del mismo autor y ya lo tengo acá registrado. Ya no tengo que agregar la fuente, agregar el nombre, el apellido. Si el mismo autor, el mismo texto, todo, ya lo tengo. Y después voy agregando fuentes. Entonces esto para una tesis, por ejemplo, para un artículo de investigación, es muy importante porque nos permite reducir los tiempos que lo haríamos de manera manual. Y además después, hagamos cuenta que terminamos nuestro trabajo, había algo que claramente nos complicaba, y era que teníamos que hacer la bibliografía. Entonces, ¿cómo nos queda la referencia en la bibliografía? Bueno, automáticamente ingresamos acá a bibliografía, colocamos el estilo que queramos utilizar, vamos a colocar acá bibliografía y ya tenemos, ¿cierto?, nuestra bibliografía. Y si yo hubiera citado 10 autores, bueno, tendríamos acá la bibliografía con los 10 autores. Después yo seguí trabajando y generé cambios, le coloco actualizar citas y bibliografía y me lo va a actualizar con los cambios que haya pasado. Aquí me están preguntando, ¿cierto? Estándar internacional, profe, eso no te lleva más tiempo. Es que esto es, evidentemente, el proceso manual siempre va a ser más lento que algo automatizado. El inicio del proceso automatizado siempre va a ser más lento que cuando uno ya lo automatizó. Entonces, pero va a ser más rápido que solo el proceso manual, en donde hay que ir escribiendo, ¿cierto?, autores, porque después la bibliografía, claro que nos demoramos más en escribirla. Ahora la bibliografía nos redujo el tiempo tanto que uno dice, bueno, merece la pena. Y por supuesto que este es un nivel de herramienta que es básico, como lo es Word. Y así nos evitamos estar repitiendo, ¿cierto?, el proceso permanentemente, y puede ser con todas las fuentes que necesitemos. Ya luego voy a leer las otras preguntas. Yo no sé si aquí hay alguna pregunta específica con el tema del botón de referencia de Word. No. Ahí Laura dice, claro, ya entendió. Efectivamente, sirve mucho, por ejemplo, para un trabajo de 20, 30, 40, 50 referencias bibliográficas, claro, es bastante más expedito, bastante más expedito. Pero bueno, esto es con esta herramienta masiva como lo es Word. Pero existe algo que se llama entonces gestores bibliográficos. Y los gestores bibliográficos son los que están pensados para desarrollar estas tareas, ¿cierto? Word está pensado como un procesador de texto que viene con una funcionalidad que ayuda, pero los gestores bibliográficos están hechos para conectarnos con esas fuentes confiables, por ejemplo, que decían en una pregunta, para automatizar los procesos, pero también para la organización y el aseguramiento de la calidad que mencionábamos. Estos famosos POSIT de colores, nos reemplazan los POSIT de colores tener un gestor bibliográfico. Cuando ahí mismo había mostrado Sandra, que cómo hacer en el caso que pida el número de página en la cita. Bueno, en el mismo insertar cita que yo iba colocando el nombre, el apellido, el título del artículo, uno puede colocar la página. Y si no, después uno agrega en la misma fuente, en la misma cita ya creada, puede agregar la página luego del año según corresponde. Ahora la idea es que podamos conocer al menos cuál es este gestor que les menciono, ¿cierto? Por lo menos yo soy, es el que yo estoy utilizando, que es Zotero, que está en español, que tiene una buena versión, ¿cierto?, gratuita. En desmedro de otro, quizás lo único que tiene es que, como el Mendeley, que también tiene versión gratuita, es que la versión gratuita de Zotero tiene menos capacidad de almacenamiento, tiene 300 megabytes en relación a los 2 megabytes que tiene Mendeley, por ejemplo, pero lo demás, la verdad es que es
cumple con toda esa funcionalidad que se requiere, ¿ya? Aquí está el sitio web de Zotero, es zotero.org, se los voy a dejar en el chat para que lo tengan, para que lo vayan ahí investigando, para que busquen tutoriales también en YouTube. O sea, finalmente esto ya está también todo hecho, los propios manuales. Aquí yo ya tengo mi cuenta habilitada, por eso sale mi nombre. Pero de partida ustedes le colocan acá descargar o download y entonces van a tener disponible tanto para Mac, para Windows, para Linux o para iOS, los sistemas operativos. Este es, ¿cierto? Cómo se visualiza. Esta es la interfaz de Zotero. Entonces, ya en esta interfaz uno puede detectar que la automatización es bastante importante. Lo que generalmente en los últimos años, antes de los gestores, utilizábamos hojas de cálculo como Excel, hoy en día está automatizado en gestores como Zotero. Tenemos nuestra biblioteca. A la biblioteca nosotros les podemos ir agregando carpetas con los nombres que nosotros decidamos, que pueden ser, por ejemplo, los temas. En mi caso yo trabajo temas de hospitalidad digital, brecha digital, entonces puedo colocar una carpeta que se llame brecha digital, en otra carpeta puedo llamar TIC, ¿cierto? Tecnología, información y comunicación, en otra carpeta puedo llamar educación online, etcétera. Las carpetas son las organizaciones que nosotros queramos utilizar. Y desde acá van guardándose a su vez los distintos artículos que pertenecen. En este caso el ejemplo que ellos colocan es Colonial Medicine, ¿cierto? Y aparecen todos estos artículos asociados. ¿Qué es lo que tiene un gestor bibliográfico que no podemos omitir? Es que sigue siendo una herramienta al servicio de quien es experto o experta en el tema, que finalmente es uno. Uno tiene que revisar si la información que está puesta acá, que son los metadatos que trae el artículo, el PDF, que se encontró a través de una búsqueda de una base de datos como Scopus, Web of Science, ¿cierto? ERIC, ProQuest o el propio Google Académico, el Dialnet, Cielo, Latindex. Se encuentran los archivos de los artículos. Uno los descarga y luego cuando los inserta, ¿cierto? En el gestor bibliográfico, es importante considerar que no siempre los gestores bibliográficos, no cualquiera sea, reconoce adecuadamente todos los metadatos, porque muchas veces los metadatos no están bien registrados. No todas las revistas son acuciosas en el proceso de metadatos. Metadatos me refiero, son esas pequeñas descripciones ocultas de los archivos que dice quién es el autor, el nombre de la revista, el año, las páginas, volumen, el link de acceso, el DOI, etc. Entonces uno tiene que corroborarlo, tiene que mirar siempre que sube archivos, tiene que ordenarlos y organizarlos. O sea, ese proceso no se hace solo. Sí, se avanza mucho, pero uno tiene que asegurarse. Entonces, en algunos casos, a mí, por ejemplo, me leyó un gestor bibliográfico mi artículo desde una base de datos, no desde la original. Me lo leía con el apellido como nombre. Bueno, eso tuve que escribirle. Además, yo como autor aproveché de escribirle en la revista y decirle que corrigiera ese metadato. Y yo, por mi parte, tuve que editarlo de manera manual. Ya les voy a mostrar ahora, entonces, después de mostrarle el sitio web, les voy a mostrar cómo se ve la versión instalada en mi computador y cómo la tengo organizada yo, por ejemplo. Esta es la versión de escritorio que ya instalé en mi computador. Ángel Mejía pregunta, ¿no muestra conflicto técnico tener Zotero y Mendeley incorporados en Word? Todavía no llego a hablar de ese botón de acceso, ¿cierto? Y de insertar Zotero, pero por lo menos a mí no. Yo tuve un tiempo ambos, de hecho creo que todavía los tengo instalados los dos, aun cuando estoy usando Zotero, y no me ha generado ningún conflicto técnico. Esta es la versión de escritorio. Este es un gestor bibliográfico real. Aquí están los artículos que yo utilizo, ¿cierto? Tengo todavía mucho por desarrollar, mucho por insertar. La versión gratuita ya me quedó corta con los 300 megabytes. ¿Por qué? Porque yo tengo una biblioteca
en la cual he diferenciado por estas carpetas cada uno de los temas que son de mi interés, que son los que estoy desarrollando, que son los que estoy trabajando, y estoy entonces aquí agregando, no sé, voy a colocar, ¿cierto?, el tema de la brecha digital. De todos los artículos que estaban en mi biblioteca, que son todos estos, yo ahora me voy a brecha digital y evidentemente solo reconoce aquellos que yo etiqueté dentro de esta carpeta. Si yo accedo a un archivo de brecha digital, por ejemplo, brecha digital e inclusión digital, me aparece acá la información asociada a los metadatos. Yo ya corregí, por supuesto, las autorías, los nombres de la revista, los títulos del artículo. Uno puede ir agregando notas, estas típicas notas al margen del libro cuando uno lo hacía manual, etiquetas, si es que hay algún cierto relacionado, y va organizando la información. ¿Por qué uno hace todo esto? Uno se preguntará, ¿por qué hace todo esto? Bueno, porque en un gestor bibliográfico, por ejemplo, yo puedo leer el mismo archivo en PDF sin tener que abrir el lector de PDF, el Acrobat Reader. Dentro del mismo Zotero, yo puedo abrir el archivo. Una vez que encuentro el archivo, por supuesto, que asocio la referencia y los metadatos a un archivo PDF. Y entonces yo tengo acá el artículo, están todas sus referencias, puedo leerlo, y en la medida que lo voy leyendo, voy encontrando, mira, yo quisiera, por ejemplo, destacar esto, y bueno, copio, pego en mi archivo, en mi trabajo, o agrego notas, agrego comentarios, voy escogiendo colores, por eso yo le decía que funciona casi como los POSIT, y voy organizando toda la información de mi investigación. Rodrigo me pregunta qué diferencia tiene Zotero con Mendeley y qué ventaja tiene uno con otro. La experiencia que yo tuve, hay tales similitudes de que podría usar uno o el otro, y es la verdad que es bastante similar. Cambia la interfaz, la rapidez en que se abren o no los archivos. Los dos me leían incorrectamente metadatos, así que tenía que hacer el trabajo manual. Una ventaja que tiene Mendeley, como les decía, es que la versión gratuita son 2 GB de almacenamiento, la versión gratuita de Zotero son 300 MB. Uno está en español, el otro en inglés, como la interfaz excepto general. Lo demás, la verdad es que funcionan, por lo menos para mi gusto, funcionan bastante similar. Las lecturas de importar, exportar archivos también son las universales, BibTeX, por ejemplo, y puede exportar en Excel, en archivos de paquetes, ¿cierto? CSV, y por lo tanto entonces ahí uno ya tiene que elegir cuál es el que más le acomodó. A mí me terminó acomodando este. ¿Tiene espacio para incluir un resumen? Claro, por supuesto. Acá, de hecho, tiene espacio. Este archivo tiene ya el resumen incorporado desde el metadato. Ahí dice resumen. Si no lo trajese, si no lo tuviese acá, pero el artículo sí lo tiene, bueno, uno le coloca copiar, ¿cierto? Y después lo pega en el resumen. Y existe esa posibilidad. Todo, ¿cierto? Puede automatizarse, ordenarse, organizarse. ¿Para qué nos va a servir esto? Porque de este archivo, de este artículo y de estos metadatos, uno puede después entonces extraer automáticamente las citas, ¿cierto? Bueno, acá hay otras herramientas que ustedes después pueden ir explorando, copiar cita, copiar bibliografía, en el formato correspondiente, ¿cierto? A CIEJAPA, a algún otro estilo, y tiene lo que decía uno de los participantes. Y voy a volver a compartir el Word, porque tiene integrado los botones. En este caso yo lo tengo acá en Zotero. Yo tengo acá Zotero. Nos damos cuenta que ahí escribí otra cita. Y me permite trabajar integradamente el gestor bibliográfico con mi procesador de textos, por lo menos el que estoy utilizando yo. Y aquí yo puedo agregar, ¿cierto?, una cita, busco
acá está, ¿cierto? Mi buscador de Zotero, coloco el artículo que estoy leyendo, ¿cierto? En este caso, hospitalidad digital, lo selecciono y ya me queda automáticamente la cita. Y eso ya me va a dar pie para seguir automatizando y trabajando de la misma forma que ya les demostraba con el propio botón de referencias de Word. Si nosotros agregamos alguna nota dentro del artículo cuando lo leíamos dentro de Zotero y le colocamos alguna nota, podemos insertar la nota también. Y por supuesto que podemos agregar también automatizadamente la bibliografía. Ahí ya tenemos que después, bueno, ir a las preferencias, generar los cambios que necesitamos en función de del estilo bibliográfico que estemos utilizando. Aquí me agregó las páginas, me agregó el DOI, donde lo pueden encontrar, ¿cierto? En la revista de origen. Y esto nos facilita muchísimo, muchísimo, ¿cierto? Nuestro trabajo académico. Se pueden subir artículos, se pueden subir un conjunto de artículos, Claudia, a Zotero. Esa es la gracia que tiene, justamente. Uno organiza todos sus archivos en función de lo que está utilizando. Por ejemplo, si uno bueno, no olviden mirar siempre la guía de normas, en este caso la que están utilizando. Yo voy a acceder acá con mis datos, con mis credenciales de académico UDLA para poder ingresar, por ejemplo, a una base de datos como Scopus. Si se demora, bueno, vamos a esperar un poquitito, pero ahí está. Y entonces aquí yo ya tengo una base de datos. Así como está Google Académico, hay bases de datos que tienen, ¿cierto?, estos filtros universales, internacionales de calidad, que vendría siendo las revisiones de las revistas que están indexadas en Scopus, por ejemplo. Y aquí ya me permite hacer una búsqueda de los artículos, acá entre el título, el resumen y las palabras clave, y entonces puedo colocar, bueno, en esta base de datos siempre se recomienda y se utiliza especialmente el inglés, que es desde donde están escritos todos estos metadatos también de todos los artículos. Entonces coloco entre comillas Digital Divide, por ejemplo, brecha digital. Vamos, aquí nos va a salir, no voy a entrar en los operadores booleanos, no voy a buscar con tanta precisión, voy a buscar simplemente esto. Me salieron 9.307 documentos. ¿Qué pasa? Que estos documentos son todos los artículos que en su título o en su resumen o en sus palabras clave utiliza, ¿cierto?, este concepto Digital Divide, brecha digital en inglés, y esto nosotros después lo podemos ir analizando, lo podemos ir filtrando. El día de hoy no vamos a hablar de base de datos, por eso es que esto lo estoy haciendo muy rápido, pero sí la pregunta que hacía Claudia, ¿podemos agregar? Claro, podemos agregar, por ejemplo, no sé, hagamos cuenta que nos sirvieron, después de haber hecho todo el cribado, la revisión, nos sirvieron los 3 primeros artículos. Y entonces aquí ya nos da la posibilidad de, por ejemplo, exportar. Y aquí, estos que están integrados, las empresas están unidas. Entonces, por ejemplo, Mendeley tiene convenios y aparece inmediatamente el gestor bibliográfico Mendeley, que puede ser otra de las ventajas en algunos casos. Pero en el caso de Zotero, nos sirve tanto BibTeX como CSV. Y nosotros exportamos esos artículos y los dejamos en el archivo correspondiente. Bueno, ¿de qué nos sirve eso? Nos sirve que si después nosotros nos vamos a nuestro gestor bibliográfico, ¿dónde se me fue? ¿Dónde se me fue? Aquí. Nos vamos a nuestro gestor, que está en el escritorio, y nosotros entonces podemos
importar. ¿Qué cosa? Aquello que hayamos guardado en el formato correspondiente desde la base de datos, que puede ser, no sé, la última revisión que estaba haciendo me salieron 265 artículos de una sola base de datos. Bueno, esos 265 metadatos de artículos, con sus archivos o no, después los tenemos que nosotros buscar, los podemos importar. Y aquí nos sale lo que les decía, BibTeX, ¿cierto? Que es uno de los formatos que trabaja. Incluso Zotero puede utilizar también la de propio Mendeley. Entonces ahí uno va a buscar ese archivo y una vez que lo encuentra, lo agrega. Yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo acá adentro, entonces acá está el formato BibTeX, yo lo seleccionaría y en el caso mío fue esta carpeta. Después de haber hecho yo todo el proceso de búsqueda en la base de datos, me incorporó los 39 artículos, ¿cierto?, que yo necesitaba. Y en algunos casos, lamentablemente, por ejemplo, tiene versiones de pago el artículo y yo no quería pagar, no tenía el dinero y no es parte de mi investigación pagar por abrir un archivo. Entonces ya escribo el autor, le pido el artículo y mientras no me llegue, acá me queda vacío y no lo puedo abrir. Sí tengo los metadatos, pero sí tengo otros en donde venía con sus archivos correspondientes y ya puedo revisarlos, puedo trabajarlos, puedo leerlos y después puedo citarlos y referenciarlo correctamente porque sabemos de que entonces esas referencias y esas citas correctas nos ayudan a trabajar mejor nuestros distintos documentos académicos. Bien, estamos ya por llegar al cierre. Esto es un webinar introductorio, muy básico. Cualquier duda me pueden escribir después, pero vamos a dejar igualmente, como siempre, un momento de pregunta o comentario. Yo no sé si hay alguien que tenga más preguntas o si es que se me fue alguna pregunta, me la recuerdan, que haya pasado y quedado en el chat más arriba. Bueno, Laura está haciéndole una pregunta que es interesante porque, bueno, dependiendo de la perspectiva crítica o no que tengamos en torno a las publicaciones, al acceso abierto, a las revistas depredadoras que se le llaman en algunos casos también, ¿se tiene acceso a mejores resultados de investigación si se paga? No necesariamente, no necesariamente. Hay revistas que trabajan en torno a pagos de por medio, ¿cierto?, para la difusión de los artículos y no están indexadas en las mejores bases de datos. Hay revistas que son llamadas depredadoras porque la verdad es que tienen un cobro abusivo, porque publican muy rápido y sabemos de que no pasaron por todos los filtros de revisión y de calidad necesarios. Que también ya de hecho Web of Science, Scopus u otras bases de datos más prestigiosas han ido eliminando esas revistas dentro de sus bases de datos porque, bueno, han generado todo un conflicto ético respecto al trabajo académico. Y también hay una perspectiva más crítica que dice que, bueno, debería ser todo acceso abierto, acceso al conocimiento, deberíamos liberar el conocimiento. Y bueno, ahí es donde uno tiene que entonces aprender a hacer una muy buena búsqueda, a identificar qué es aquello que realmente nos sirve y cumple con los criterios de calidad necesarios. Yo no sé si hay algún otro comentario, pregunta. Ahí dice, Scopus solo muestra artículos indexados o todo. Bueno, Scopus muestra todo lo que está indexado en Scopus, que son desde revistas que contienen artículos, capítulos de libros, hay, cierto, incluso resúmenes presentados a congresos, mientras aquellas organizaciones, entidades, instituciones, revistas estén indexadas en Scopus. Entonces son bases de datos que muestran justamente el material que está indexado en la base de datos. ¿Se puede acceder a un listado de revistas depredadoras? Bueno, sí, hay varios que uno puede ir encontrando, pero muchas veces lo mejor es hacerlo al revés, buscar las que sí están integradas en las bases de datos que tenemos, ¿cierto? Hay algunas bases de datos que están justamente trabajando el tema de la indexación, como el portal MIAR de Barcelona, o simplemente estas mismas bases de datos que decía. Y ahí uno va detectando. ¿Alguna otra pregunta o comentario en torno a las herramientas que lo más sencillo que pude presenté el día de hoy? ¿Todo claro?
¿Ninguna pregunta? Pues bien. Ya estamos llegando al cierre de este primer webinar. Es muy importante que entonces podamos seguir participando. Si quieren profundizar en algunos otros temas, complementarlos. En la misma encuesta ustedes pueden también ir manifestando, ¿cierto?, cómo estos temas después se pueden profundizar, hacer a lo mejor una versión más específica sobre una de las herramientas y las podemos ir trabajando. No olvidemos entonces la integración de un procesador de texto, un gestor bibliográfico y un manual, por ejemplo, de un estilo bibliográfico específico, sea cual sea el que nosotros necesitemos. ¿Todos sirven para lo que yo estoy utilizando? No necesariamente. Uno tiene que buscar aquello que mejor le acomode, que mejor le sirva, para poder generar entonces los trabajos con la mejor organización y calidad posible. Les doy las gracias por haberse conectado, por haberse dado el tiempo, ¿cierto?, de participar en este webinar. Ahí tienen las redes sociales de Universidad de las Américas, de la Facultad de Educación en particular. Y voy a dejar en el chat el enlace de la inscripción a los demás webinars y también a la encuesta, ¿ya? Así que no se vayan. Vamos a dejar inmediatamente eso. En este formulario, estoy dejando ahora, pueden inscribirse en los demás webinars que están, ¿cierto?, durante toda la semana. Bueno, les agradezco a ustedes, estoy viendo ahí los agradecimientos. En Perú son las 6, aquí ya son las 1 de la mañana, así que sí. Para las certificaciones, bueno, todo lo que implica, ahí está, ¿cierto?, el registro, como les decía, del ingreso a las sesiones, y a continuación les voy a dejar el enlace para registro de asistencia y certificación. No basta con haber accedido al Zoom, sino que tienen que registrarse en este segundo formulario para aquello. Bien, muchísimas gracias entonces por participar. Gracias por conectarse el día de hoy. Ha sido un verdadero agrado. A ver si nos encontramos en una próxima o si podemos profundizar.